Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para nosotros es un verdadero privilegio poder estar nuevamente aquí en FeTV, el canal de la misericordia, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, antes de continuar con el programa del día de hoy, como es nuestra costumbre, queremos recordarle que FeTV está aquí gracias a cada uno de ustedes. Y en particular queremos darle las gracias por el gran apoyo que hemos recibido a lo largo del año pasado, 2024, pero en especial en la FeTVtón, donde se desbordó su generosidad y queremos darle gracias, en primer lugar, a Dios por ese gran don y por el corazón generoso de ustedes, que hace posible que este canal pueda seguir adelante en la obra de evangelización. Como ustedes saben, les exhortamos, es una batalla que no termina. Hay que estar permanentemente trabajando por las almas. Esta es una batalla por las almas para que las personas se sometan a la voluntad de Dios, se entreguen al amor de Dios, salgan del pecado y entren a la grandiosidad del Evangelio. Y para eso FeTV requiere de su apoyo, en primer lugar, en su sintonía. Recuerde, vea el canal, nútrase del canal que le hacemos esta programación para que usted pueda tener esa experiencia de fe y una experiencia integral que incluye oración, formación católica, también formación humana, sobre información, ¿no? Tenemos noticias y entretenimiento, toda una gama que podríamos decir que integra al ser humano. Entonces, aquí puede tener un entretenimiento sano y que edifica. También parte del apostolado es invitar a otros hermanos que no conocen a FeTV o que saben que existe pero no lo ven, a invitarlo a que sintonice los programas para que ellos también se edifiquen. Otra cosa importante, como ustedes saben, es la oración. Tenemos que orar y FeTV es un vivo ejemplo de eso. Tenemos permanentes momentos de oración donde le pedimos a Dios que nos bendiga, nos proteja y haga fructificar las obras de nuestras manos. Y le pedimos encarecidamente que haga oración por este canal. Y finalmente, como ustedes saben, los bienes materiales tan necesarios para que el canal pueda seguir adelante. ¿Cómo usted puede donar para FeTV? Puede hacerlo a través de la aplicación del Yapi, que ya se ha hecho popular y como me enteré hace poco que ya no solo es Banco General, sino otros bancos ya se han integrado a la aplicación de Yapi. Pero lo importante para nosotros es que si usted tiene Yapi, simplemente busque en el directorio FeTV05 y ahí va a poder dar su donativo, lo que el corazón le indique. También, si no tiene Yapi, puede hacerlo a través de la tarjeta Visa, Clave o Mastercard. O en los bancos, el Global Bank y el Banco General. Ambos puede hacerlo a través de la banca en línea o personalmente. Simplemente tiene que localizar o preguntar cuál es la cuenta de Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Y ahí definitivamente usted va a poder apoyar esta obra maravillosa de evangelización. Recuerde, este canal no tiene fines de lucro. No estamos pidiendo donaciones para ganancia, sino para sostener esta obra de evangelización que es de la Iglesia y que todos debemos contribuir con el corazón, porque así lo que el Señor ha hecho por mí, yo quiero que el Señor lo haga por otra persona. Dicho esto, vamos a entrar en materia y estamos comentando el catecismo en la parte del credo, específicamente en los aspectos que tienen que ver con la Iglesia. Así que vamos a pedirle a nuestro señor director que por favor nos ponga el primer numeral del catecismo que vamos a proceder a comentar. Dice, título, La Iglesia instituida por Cristo Jesús, 763 o 763. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en la Escritura. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inaugura el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia
es el reino de Cristo presente ya en misterio. Bueno, aquí hay varios aspectos que pienso que debemos nosotros desgranar. En primer lugar, tenemos que tener claro, vamos a desgranar 3 puntos. La primera, como iglesia, como medio de salvación. El segundo, el anuncio de la buena noticia, que es el inicio de la llegada del reino de Dios. Y finalmente, el aspecto de que el reino de los cielos en la tierra. Entonces, tenemos la iglesia, salvación, anuncio del evangelio, de la buena noticia, y tenemos el aspecto del reino del cielo, el reino de los cielos en la tierra. Esos 3 aspectos que queremos destacar con respecto a la iglesia. Recuerden, cuando nosotros hablamos de la iglesia, siempre tenemos que aclarar que está la iglesia visible y la iglesia invisible, ¿no? Es muy parecido a ese aspecto de nosotros, que tenemos un aspecto visible. Usted me está viendo ahora en mi exterior, pero igual que usted, yo tengo un aspecto invisible, es decir, un aspecto espiritual, inmaterial, que no es visible al ojo humano. Entonces, de esa misma manera, la iglesia tiene un aspecto, digamos, físico. Vemos a los feligreses, vemos el templo, vemos la organización, vemos todos estos aspectos físicos, es el aspecto visible de la iglesia, pero tenemos que, para poder discernir la iglesia, encontrarle o entenderla, ver ese aspecto invisible. Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar diciendo que la iglesia como tal es la asamblea del pueblo de Dios, que entra en comunión con Dios. Y entonces, a partir de ahí, empieza esa relación donde nosotros fundamentalmente, y esto es un aspecto muy importante, fundamentalmente le ofrecemos a nosotros mismos. En la unión que tenemos nosotros con la iglesia, no se trata tanto de un intercambio de bienes materiales, sino es entregarnos a nosotros mismos. Una frase que lo resume muy bien dice que Dios no quiere lo que tenemos, sino que nos quiere lo que somos. O dicho de otra manera, Dios no quiere los bienes materiales, sino que quiere al dueño de los bienes materiales, es decir, a nosotros. Entonces, ¿nosotros qué podemos entregarle a Dios? En primer lugar, a nosotros mismos. Y entregarle a Dios nuestra inteligencia y nuestra voluntad es someternos voluntariamente, sin coacción, libremente a su voluntad. Entonces, cuando nosotros decidimos que Dios sea el que gobierne nuestra vida, que nosotros entremos a través de nuestra voluntad, recordemos que hay una frase conocida que dice que en la carta a los Hebreos, dice que el Señor dijo, un texto de los Salmos, que la carta a los Hebreos atribuye a nuestro Señor, que dijo, no quieres sacrificio ni holocausto. Entonces te dije, pero yo te tengo un cuerpo. Entonces aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces el holocausto, el sacrificio de Cristo, en principio es entregar plenamente toda su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso Él dijo, yo no vine a este mundo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y entonces, como nosotros somos discípulos de Cristo, el camino de la iglesia, el camino de todos los que estamos aquí es entregar nuestra voluntad a Dios, tener confianza en Él plenamente y llegar al punto, como San Pablo dijo, que no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Entonces, ese proceso de purificación de nuestra voluntad que viene dañada por el pecado original, que tiene intrínseca en nosotros, como ese germen de la rebeldía, es un proceso de purificación que debemos caminar. Entonces, es un pueblo que quiere unirse a Dios y que está en ese camino. Entonces, la iglesia es el medio por el cual nosotros nos unimos a Dios. Entonces, es el medio que Jesucristo establece, ¿no? ¿Y cómo lo establece?
Bueno, lo establece con la predicación del Evangelio. Y aquí tenemos un aspecto muy importante. Hablamos de la voluntad, ahora vamos a hablar de la razón. Recordemos que nosotros tenemos voluntad para amar, inteligencia para razonar. Entonces, el Evangelio tiene ese aspecto. Entonces, como ya hablamos de la voluntad, que es entregarnos a Dios. Ahora, ¿cómo nos entregamos a Dios? Entonces, ahí entra la razón. ¿Cómo hacer las cosas? Entonces, el Evangelio viene a hacer esa iluminación, esa buena noticia que nos permite a nosotros conocer las cosas como son, para que podamos nosotros actuar conforme a lo que Dios quiere. ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Entonces, el Evangelio es el medio por el cual Jesucristo nos muestra al verdadero Dios y nos muestra exactamente o nos dice exactamente qué Dios quiere de nosotros y nosotros plegarnos a eso. Entonces, el Evangelio ilumina nuestro conocimiento para que nuestra voluntad se adhiera a esa verdad. Por eso la palabra dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, la predicación del Evangelio, como dijimos, es la inauguración de este reino de los cielos, porque ¿cómo voy a hacer lo que el Padre quiere si no lo sé? Entonces Jesucristo vino a mostrarnos qué es lo que el Padre quiere, no solo con su predicación, sino con sus instituciones y con sus ejemplos de vida. Y finalmente, ese aspecto viene a empezar en germen aquí a establecer lo que se llama el reino de Dios. Dios, que es creador de todas las cosas y que por su divina providencia todo lo domina, no quiso sino dejar a dos criaturas libres, a una fundamentalmente, o seres creados, a los ángeles que tuvieron su prueba en un momento en el tiempo, que definieron si querían por Dios, que son los ángeles, o rebelarse contra Dios, que son los demonios. Los seres humanos, Dios nos permite durante esta vida terrena decidirnos si queremos optar por Dios o no. Entonces, a partir de ahí, viene a establecerse el reino de Dios, es decir, la acción de Dios en medio de seres libres que deciden por amor a Él, completamente libre, ante la primera invitación de Dios, porque no es nuestra primera decisión, Dios nos invita primero, Dios nos llama, Dios nos convoca, y los que aceptan, entonces se declaran súbditos de Dios que reina, súbditos de aquella reino que no es un reino físico de fronteras, sino que no es un lugar, sino un conjunto de voluntades que se unen al Padre Celestial, que se unen a Dios. Entonces así tenemos que ver al reino de los cielos. Por eso es que el reino de los cielos, decía Jesucristo, está aquí, está allá y está en todos lados. Porque toda persona, todo donde exista alguien que su voluntad esté plenamente unida a Dios o en proceso de eso, allí está el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, allí está la iglesia, porque son 2 o 3 personas que están unidas en Cristo buscando la voluntad del Padre, buscando hacer lo que Dios quiera, porque al final eso es lo que nos va a definir, porque Jesucristo vino a la tierra a un concepto que muchas veces no nos gusta hablar, salvación. Pero no salvación de un mal material, salvación de un mal horrible, que es la separación eterna de Dios. Entonces, Jesucristo vino a librarnos de ese mal espantoso que se va a padecer en primicia en esta tierra y al final de manera definitiva, que después de la muerte. Y entonces vino a librarnos de eso y vino a advertirnos de que estamos a tiempo para unirnos a Dios y alcanzar en esta tierra y al final de nuestra vida terrena esa plenitud de unión con Dios. Entonces, esa realidad de la salvación que trae Cristo y que lo va a hacer a través de esta asociación visible e invisible a la vez que llamamos iglesia, es el medio por el que el Evangelio nos muestra el camino
de la salvación. Entonces, veamos la iglesia de esa manera. Muchas veces nos quedamos solamente con el aspecto físico. Vamos a hacer una pausa y después continuamos con el siguiente numeral interesante que vamos a hablar de este aspecto de la iglesia. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente con el tema del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando de la Iglesia. Entonces estuvimos hablando un poco de los conceptos generales de la Iglesia. Ahora vamos a continuar con qué es lo que el Catecismo nos dice o qué más nos dice con respecto a la Iglesia. Señor director, el 764 dice lo siguiente: este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que Él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús, a los que reunió así en torno suyo, les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. Muy bien, aquí hay varios aspectos que simplemente podríamos desarrollar, pero quisiera concretarme en este aspecto que dice que el comienzo del reino es un pequeño rebaño de lo que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de lo que Él mismo, Él es el pastor. Nadie entra en la iglesia por voluntad propia. Todos somos parte de la iglesia porque hemos sido llamados. Nadie viene a mí, dice el Señor, si mi Padre no lo llama. Entonces, a partir de ahí, no pensemos que la iglesia, nosotros somos parte de ella por un acto social, por un acto cultural o por mera casualidad. Es que la verdad que yo no sé ni por qué soy católico. Por eso nos enseña la iglesia que el bautismo es un don inconmensurable, porque es el regalo que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros para que pudiéramos nosotros tener esa comunión con Dios. Ya no somos criaturas de Dios, sino que somos hijos en el Hijo y por lo tanto nos formamos parte de la familia de Dios y además somos pueblo de Dios. Por eso siempre tengamos muy presente que la iglesia podemos muchas veces nosotros vislumbrarla como un club social, ¿no? Es como estar en tal o cual club cívico que tiene una motivación, en este caso sería una motivación religiosa. Muchos ven en la iglesia de esa manera. Entonces participamos ahí porque, bueno, hacemos un bien o nos sentimos bien. No. Entonces desligamos la iglesia de ese aspecto fundamental y más importante que es el aspecto de sobrenatural. Entonces, cuando nosotros simplemente vemos la iglesia por sus rasgos exteriores, vemos la iglesia porque vemos las paredes que componen el templo, vemos los grupos que están ahí, las personas que participan, el sacerdote, las situaciones cotidianas que tenemos que hacer para poder que, vamos a decir, el culto a Dios funcione. Entonces nos dejamos llevar por esos aspectos, digamos, genéricos y externos y no miramos. Y la realidad, algo parecido le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿por qué no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque mucha gente se limitó a ver el aspecto externo del Señor. Fíjense que cuando Jesucristo empezó a predicar y empezó a realizar obras milagrosas, los que lo conocían desde su niñez solo veían el aspecto externo. No se quedaban extrañados de que, oye, qué sabiduría, qué bien lo que dice, o mira qué obras maravillosas, sino que, ¿de dónde le vino esto? ¿Y esto a qué viene? Es decir, no podían congeniar el aspecto externo que habían visto durante tanto tiempo de Jesús, que no pudieron ver más allá.
Entonces, de esta misma manera nos ocurre a nosotros con la iglesia, como le ocurrió a nuestro Señor, que muchas personas pudieron ver en Él el Mesías, el ungido de Dios, el verdadero Hijo de Dios, y otros simplemente vieron un hombre más con muchas pretensiones. Entonces así podemos ver nosotros la iglesia, podemos verla como el medio por el cual nosotros obtenemos la comunión con Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios. Entonces, o una institución más, una organización que tiene años, pero que no es muy diferente que otras instituciones. Entonces, ahí es que tenemos que nosotros tener claro qué es lo que diferencia la fe, que viene como un don de Dios, que hay que pedir. Cuando Pedro le dijo a nuestro Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Otro decía, no, él es uno de los profetas, o él, qué sé yo, un estafador también, un charlatán. ¿Cuántas cosas pedían? O los fariseos decían que estaba poseído por Belcebú. Entonces ahí vemos la diferenciación. Unos veían al Mesías, al Hijo del Dios vivo, y otros veían cualquier otra cosa. Es el don de la fe, porque Jesucristo dice, ¿no?, que ese don no se lo ha dado, no se lo da Pedro a sí mismo, sino que se lo ha dado el Padre Celestial. Por eso es importante la oración, porque la oración son los ojos del alma, es lo que nos permite a nosotros vislumbrar más allá de lo que nuestros ojos físicos, o algunos llamarán carnales, nos permiten ver. Entonces, cuando usted ora, usted puede ver en la iglesia no solo el aspecto físico, porque no es que nos desligamos de la realidad, pero también vemos el aspecto espiritual. Por eso algunos padres de la iglesia llamaban con algún grado, diría yo, de ironía, que la iglesia es la santa prostituta, casta meretrices, decían. ¿Por qué? Porque efectivamente la iglesia tiene en su seno el don maravilloso de Cristo, de la salvación, las cosas absolutamente santas y sagradas, pero también tiene la miseria de cada uno de nosotros, nuestro pecado. Entonces, ahí pervive en esta realidad, por eso Jesucristo nos presentaba la iglesia como el reino de los cielos. ¿A qué se parece? A que un hombre vino y sembró trigo, y vino un enemigo y le sembró cizaña, y crecieron el trigo y la cizaña juntos, en el mismo campo. ¿A qué compararé el reino de los cielos? A un hombre que salió a pescar, ¿no?, puso las redes, y ¿qué sacó? Pescados de diferentes tipos. Y después, cuando termina, se van a la orilla y empiezan a separar los buenos de los malos. No será hasta el final que se va a dar eso, pero entre tanto todos estamos en la misma red. Entonces, así con estos ejemplos, Jesucristo nos muestra y nos habla de que efectivamente la iglesia no es una organización, por llamarla así, perfecta, porque estamos nosotros que somos seres imperfectos, pero sí tiene un tesoro en medio de esta imperfección. Es algo parecido a lo que somos nosotros en este microcosmo. Dice San Pablo que nosotros llevamos un tesoro, ¿pero dónde? En vasos de barro. Entonces nosotros somos el vaso de barro, frágil, poco atractivo, tal vez mal logrado, pero con un tesoro dentro. Bueno, la iglesia es igual. La iglesia tiene un tesoro dentro, formidable, maravilloso, pero lo lleva en vaso de barro. Muy bien, sigamos, vamos a ver el siguiente numeral del catecismo que nos habla de la iglesia. Señor director, por favor, gracias. 765. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, esta elección de los 12, con Pedro como cabeza, puesto que representa a las 12 tribus de Israel, ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Bueno, aquí vamos a ver ese aspecto importante de la iglesia como o con el aspecto de los cimientos de la iglesia. Jesucristo decide darle autoridad a unos hombres pecadores, falibles, y que ellos son los que a su vez, cuando Él suba al cielo,
iban a gobernar la iglesia y a su vez sus sucesores. Entonces, Dios no desdice lo que hace. Él le da la autoridad y eso viene del Antiguo Testamento. Observen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Saúl, que fue el ungido de Dios, Saúl fue ungido rey de Israel por Dios a través del profeta Samuel. Cuando Saúl empezó a ser infiel a Dios, infiel a su misión, aún así David decía, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. No tocaré al ungido de Dios porque es el ungido de Dios a pesar de su infidelidad. Y se resistió en todo momento a atacarlo o matarlo o hacerle nada porque era el ungido de Dios. Entonces, no estamos diciendo que Saúl estaba haciendo bien, pero al final él permitió que fuera Dios el que decidiera la suerte de Saúl. Él no tomó en sus manos esa suerte. ¿Por qué? Porque era ungido de Dios. Deberíamos aprender un poco acerca de eso de David y entender de que Dios elige a sus ungidos y los llama a compartir su misión como pastores y la autoridad de la iglesia. Pero eso no significa que sean impecables o perfectos o coherentes 100%. Eso significa que tienen ese don de Dios y que nosotros tenemos que respetar a los ungidos de Dios y entender de que Dios lleva a la iglesia en medio de esa realidad. Dios formó, volviendo al ejemplo de David, formó a David en medio de ese fuego en el que Saúl se portó mal, Saúl no hizo lo correcto, Saúl no aceptó la voluntad de Dios. Pero en medio de eso, Dios preparó a David para la obra que le tenía preparada de ser rey de Israel. Algo parecido ocurre acá. Nada se escapa a la providencia divina. Entonces Dios permite que en medio de su iglesia puede haber tanto laicos como religiosos o consagrados y pastores, sacerdotes, obispos, cardenales o el papa que pueden caer en la incoherencia, en el pecado, en la situación. Pero en medio de eso, Dios desarrolla su obra de salvación. Entonces, saquémonos la cabeza que el camino de la iglesia es el camino de la perfección, de los impecables. Eso va a ocurrir, sí, pero a la culminación de los tiempos, en el cielo. Allá va a estar la iglesia gloriosa, impecable, perfecta. Pero en la vida terrena vamos a tener una iglesia imperfecta, con errores y pecados. Y en medio de esa situación, Dios edifica a su pueblo. Si sabemos ver las cosas con fe y entrega. Entonces ahí está el aspecto, la fe. Por eso yo relaciono eso con, por ejemplo, la barca. Cuando Jesucristo estaba aparentemente o realmente, perdónenme, dormido en la popa de la barca que estaba llevando a los apóstoles y empieza la tormenta, realmente el Evangelio dice que la tormenta era tan fuerte que parecía que la barca se iba a hundir. Y pues estaba haciendo agua. Entonces imagínense cómo sería esa tormenta para que hombres de mar, hombres que su oficio era ser pescadores y que no era la primera tormenta que ellos veían, así que no eran personas comunes y corrientes que se iban a asustar por cualquier brisa o cualquier situación, sino que realmente era algo verdaderamente atemorizante para que aquellos marineros pescadores se asustaran. Pero cuando ellos despiertan a Jesús, y esta es mi opinión muy personal, cuando ellos despiertan a Jesús, el reclamo no es tanto por tener miedo o por ver la tormenta, es decirle a Jesús, es que no te importa que nos muramos. Entonces ahí Jesús, ¿qué les dice? Es que no tienen fe. Entonces, sepamos que en medio de los avatares, en medio de las situaciones que a veces nos parece, porque hay gente que dice que la iglesia se va a acabar, que estos son los últimos tiempos, que mira cómo está la iglesia, que qué es lo que va a ocurrir con la iglesia, mira esto. Y cuando vemos esos avatares, al final lo que estamos diciendo es que lo que pasa es que a Cristo no le importa. Nos abandonó, por eso que la iglesia está así. Y eso es lo que creemos en realidad, porque si pensáramos que todo esto que está pasando está bajo el dominio de Jesucristo, bajo su voluntad, entonces no pensáramos así. Pensáramos que esto que ocurre es parte del camino que tenemos que recorrer en fidelidad a Dios en medio de esta situación. Sin juzgar, sin atacar,
sin convertirnos en fuego amigo, aquellos que creen que sirven en la iglesia disparándole a sus hermanos, a sus compañeros. No se trata de estar tirando por la borda a lo que creemos que no debe estar en la barca para ver si no nos hundimos. Se trata de sobrellevar esta tormenta con fidelidad a Cristo y tratando de que todos nos mantengamos unidos y recordando que primero tengo que ver mi pecado, mi realidad, antes de estar señalando el pecado, la incoherencia del otro. Muy bien, hermano, ha sido un privilegio compartir este segmento con ustedes. Después de este segmento vamos a iniciar el otro con un reportaje de Monseñor Ignacio Munilla que nos va a hablar algo de este tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en el último segmento de Catequesis Viviente. Ahora le voy a pedir al señor director que nos ponga el último numeral con el que vamos a cerrar este programa. El 766 dice así: pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. San Ambrosio. Muy bien, aquí vemos otro aspecto que quisiera desarrollar, y es el amor por la Iglesia. Y muchos de nosotros hemos perdido el sentido de que la Iglesia es nuestra madre, y lo decimos como por decirlo, ¿no? Es como aquellos pseudopatriotas que llaman a la patria como su madre y que aman a la patria, pero realmente no la aman, realmente tienen una relación de conveniencia con ella. Algo parecido ocurre con la Iglesia. Fíjense que qué palabra más bella tienen los padres de la Iglesia y el catecismo para hablar de que la Iglesia nace del corazón traspasado de Cristo. Es decir, Jesucristo se entregó plenamente por ella. Y Jesucristo ama a la Iglesia así como está. No como la Iglesia nos la imaginamos nosotros. Él la ama así como está. Entonces mi pregunta es, ¿con qué facilidad nosotros atacamos, criticamos, cuestionamos la Iglesia y no pensamos que con eso estamos hiriendo al Señor? Estamos atacando a un tesoro que Él ama intensamente. No solamente cuando hablamos mal de la Virgen María o atacamos o denigramos a su madre, ofendemos a Cristo, también cuando hablamos mal de la Iglesia, porque esa relación íntima de la Iglesia, esa entrega que Él tuvo plena, es importante. Muchas veces nosotros perdemos eso de vista. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado contaminar de la concepción protestante de la fe cristiana. La concepción protestante es Cristo sí, Iglesia no. Yo tengo una relación única y personal con Cristo, ¿no? Yo y Cristo, ahí está Cristo y yo, sin Iglesia. Entonces, eso nos ha llegado a nosotros. Entonces, somos católicos, pero no amamos a la Iglesia. ¿Por qué? Porque al final pienso, mira, sí, yo participo aquí porque tengo que congregarme en algún lugar, pero en el fondo lo importante es Jesucristo y yo. Y yo y Jesucristo, y ya. Entonces, ese individualismo trasladado a la fe nos hace perder ese sentido de comunidad, que es lo que Cristo quiso desde un inicio. Y que es por la razón por la que Cristo, como dice el catecismo, se dejó crucificar en la cruz, dejó que le traspasara el corazón, se entregó hasta la última gota de sangre por amor a esta Iglesia. Entonces, tengamos mucho cuidado
cuando hablamos de la iglesia, tengamos mucho cuidado de lo que pensamos de la iglesia y tratar de tener una visión sobrenatural de la iglesia. Que, vuelvo y repito, yo no estoy pidiendo que tengamos una visión alienada, es decir, fuera de la realidad, que no podamos analizar, pensar los problemas de la iglesia o las situaciones que puede afectarlas aquí en esta vida terrena, en la realidad, pero sin prescindir de esa visión sobrenatural, porque al final terminamos viendo a la iglesia como vemos una institución de gobierno, un ministerio, una dirección autónoma, que es una asociación meramente humana, sin valor sobrenatural. Entonces terminamos viéndola así y pensando de que muchas veces también que el tema son las estructuras. Recuerdo a alguien que decía que él amaba la iglesia, pueblo de Dios. Sí, lo importante para mí, me decía, es la iglesia, pueblo de Dios. Yo trabajo y me lucho por el pueblo, no por la iglesia institucional, como si pudiera separarla. ¿No? Es como aquel que dice, lo que pasa es que yo te amo mucho a ti, mi amor, pero no soporto tu familia. Semejante incoherencia, ¿no? Yo te amo mucho a ti, pero odio a tu familia. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú me puedes amar a mí y odiar a mi madre y odiar a mi padre? Si yo vengo de ahí, yo soy parte de eso. Tenemos una comunión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que nosotros amamos la iglesia espiritual, amamos la iglesia pueblo de Dios, y empezamos a decir, pero para al final decir que rechazamos la iglesia institucional, la iglesia jerárquica, la iglesia organizada? Entonces eso no es más que un truco semántico para decir que en el fondo no queremos a la iglesia, porque hay que quererla toda, en su integridad, y sabiendo de que eso tiene situaciones incoherentes y situaciones que nos pueden afectar, pero ahí vivimos el fuego de Dios, ahí nos purificamos en el fuego de Dios para cumplir su plan. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir estos minutos reflexionando sobre la iglesia aquí en Catequesis Viviente en FETV, el canal de la misericordia. Les invitamos a que se mantengan en sintonía con nuestra programación. En cuanto a nosotros, si Dios lo permite, nos vemos próximamente en otro programa de Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.